El presidente Luis Abinader quiere superar al expresidente Danilo Medina y no se pierdan, no es con el porcentaje de votación, no es con el 62%. Les adelanto que la clave para lograr ese objetivo, esta hazaña del presidente Abinader, es el Ministerio Público Independiente, que yo le agrego mal llamado independiente. Independientemente de, para la redundancia, de que el Ministerio Público ya su nivel de independencia administrativa lo tiene, legalmente hablando, por una ley, la ley del Ministerio Público Orgánica, lo que presentaba el presidente de la República en su gestión durante su campaña electoral, ¿no? Antes de tomar el poder, era un Ministerio Público totalmente independiente del Poder Ejecutivo, que no sea el Poder Ejecutivo que eligiera al procurador o procuradora general de la República. ¿Qué sucede? Entiendan bien que los voy a poner en contexto antes de entrar en el detalle de qué es lo que quiere lograr Luis Abinader, que no pudo Danilo Medina. Y aunque no lo pudo tampoco Hipólito y Leonel, específicamente Danilo fue el que estuvo más cerca de lograrlo y no lo logró. Y a eso es que apunta Luis Abinader. Ustedes recordarán que este es un país eminentemente en el ámbito político que ha tenido una lucha constante en contra de la corrupción y en contra de la reelección. El hecho de que la gente esté abocada a no tolerar no solamente la corrupción, que el pueblo dominicano la tolera a ciertos niveles, lamentablemente, sino a la impunidad, porque la gente inteligentemente piensa, bueno, yo no puedo evitar que una persona se corrompa. Ahora, yo lo que sí puedo evitar que quede impune. Lo que no queremos radicalmente es impunidad. Porque puede aparecer un corrupto, un bandido que se robe los dineros del Estado, pero si hay sanciones, si hay castigo, vamos bien. Entonces, tenemos aquí el tema de que el presidente Danilo Medina, en su periodo de gobierno anterior, o en sus dos periodos anteriores, logró una hazaña que también la logró Hipólito Mejía. Vamos a entrar en materia. Hipólito Mejía, en su primer periodo presidencial, ustedes saben que reformó la Constitución con el único propósito de reelegirse consecutivamente. Y como presidente de la República logró reformarla. ¿Qué sucede? Independientemente de que no se pudiera reelegir, Leonel Fernández capitalizó eso y pudo hacer 2 periodos consecutivos. Quedó inhabilitado junto con Hipólito, pero en el 2010 modifica la Constitución para habilitarse. Ahora, ¿pudo hacerlo consecutivamente? No pudo. Recordarán ustedes el acto de Félix Bautista de 2 millones de firmas. Ahí se empezó con el número de los 2 millones de firmas, pero al final no pudo continuar consecutivamente. Sin embargo, preparó su asunto para que sea un periodo, uno de por medio que no pueda reelegirse el presidente, para él volver. Así le prestaba la presidencia a Danilo 4 años, 12-16, y volvía él en el 16-20. ¿Qué pasa? Danilo la reforma en el 15 para ir consecutivo 16-20, pero Leonel Fernández tuvo la suficiente fuerza política, ¿no? En el poder legislativo, ¿no? Para ponerle un candado específicamente a Danilo con el transitorio. Y Danilo tuvo que aceptarlo así. Luego Danilo intentó, ustedes recordarán que intentó hacerlo consecutivamente y no pudo. Le hago esta anécdota porque inteligentemente el presidente Abinader detectó eso. Bueno, aquí el problema no es la modificación para una reelección consecutiva. La gente parece que en el foro interno entiende que 4 años no es suficiente por un presidente y que bien, si lo hace bien, pudiera hacer 2 periodos. Ahora, un tercero es problemático porque alimenta el ego de un mandatario a tal modo que no quiere soltar la silla. Y el presidente Abinader detectó eso. Detectando eso, ustedes recordarán que el primer decreto que firmó el presidente Abinader fue la designación de doña Miriam Germán como Procuradora General de la República. Sí, su bandera era la lucha contra la corrupción, la transparencia, pero sobre todo la independencia total del Ministerio Público, del Poder Ejecutivo,
yo pensé, bueno, lo práctico y lo más evidente es que el segundo paso del presidente era someter un proyecto de ley o someter una reforma constitucional, más bien, para darle esa independencia al Ministerio Público. La oposición iba a estar combinada a apoyar esa reforma. Si no lo hacía, se iba a hundir más de lo que estaba en el 2020, que propició toda esa persecución judicial, ¿no? En contra de presuntos actos de corrupción en el gobierno de Danilo Medina. El presidente debió empezarlo ahí. Quizá, ok, a mitad de gobierno. ¿Por qué no sometió una reforma constitucional a mitad de gobierno? Por lo mismo, dijo, bueno, no iba a desperdiciar un primer periodo. Y aquí es donde viene, le hago este análisis para que usted comprenda dónde viene el plan inteligentísimo del presidente para lograr lo que no pudo Danilo, que fue el último que intentó, que es una tercera reelección presidencial consecutiva y una posible cuarta, para superar, no solamente lograr lo que Danilo no pudo, sino también superar a Leonel lo que Leonel sí pudo, que fueron 16 años o 3 periodos presidenciales consecutivos. Luis con 4 supera a Leonel y con una tercera y una cuarta reelección consecutiva supera a Danilo. Y paso a explicarle para que ustedes vean las evidencias contundentes de eso. El hecho de no someter una reforma en su primer periodo presidencial y jugársela tanto a toda para no solamente ganar las elecciones, sino agenciarse la mayoría, el control absoluto del Congreso, no apunta a la aprobación de préstamos, porque ya él lo logró con la matrícula que tiene. Lo que apuntala es a tener el control total de una reforma constitucional. Porque una reforma constitucional para independizar con el rango constitucional al Ministerio Público, hacerlo real y efectivamente independiente del Poder Ejecutivo, involucra indirectamente como la ley no es retroactiva, una renovación de sus periodos presidenciales. Si él reforma la Constitución, por ejemplo, se reelige ahora en el 24 y la reforma en el 26, esa Constitución entraría en vigencia en el 28. Si él se postula para el 28 y gana, su primer periodo presidencial, constitucionalmente hablando, sería 28-32, aunque ya llevará 8 años gobernando. Y podría extenderse a 32-36, superando hasta Balaguer en gobernar tantos años consecutivos. Ahora bien, usted me dirá, bueno, Mario, eso es muy fantasioso. Yo le voy a dar los detalles de por qué no. Chequen los pasos. Primero, nombra un ministerio público con una persona que no responde políticamente a ningún sector. Doña Miriam Germán. No políticamente, escuchen bien. ¿Para qué? Para que la población apoye incondicionalmente las acciones del Ministerio Público, como está pasando. Como está pasando. Paso número 2. No somete una iniciativa para realmente independizar al Ministerio Público a nivel constitucional, sino que espera a que pase su periodo completamente y empieza a hablar de una reforma constitucional. Yo lo había dicho en este mismo canal, que era inminente una reforma constitucional con ese propósito, pero no se dio en este periodo. ¿Esperando qué? El próximo periodo. ¿Y por qué no lo hizo en el primero? Que tenía más apoyo popular, no, en este. Y ustedes ven, tercera observación, cómo el presidente se ha cargado no solamente las municipales, sino ahora las congresuales. El presidente es el candidato presidencial y es el candidato a senador, no solamente del distrito, sino de cada una de las plazas. De cada una de las plazas. Y se está agenciando diputados de la oposición que pasen al gobierno, que pasen al partido de gobierno. ¿Cuál ustedes creen que es el compromiso que yo estoy seguro que van a tener esos legisladores? Apoyar la reforma como la manda el presidente de la República en un segundo periodo. Entonces, imagínense ustedes un segundo periodo presidencial con un sometimiento de una reforma constitucional, con un apoyo mecánico, automático, como lo tienen ahora mismo en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, pero con quórum, ¿verdad?, de las 2/3 partes para una reforma constitucional. Ahí nadie va a poder ponerle un candado, un transitorio a Luis Abinader, como se lo pusieron a Danilo, para que no siga más allá del 28.
Nadie. Y ha sido muy tarde para darse cuenta de eso. Ni Leonel lo vio, ni mucho menos Danilo lo vio. Ahora, ¿qué es lo grave de esto? Que tampoco lo han visto los aspirantes a presidente, a candidaturas presidenciales del PRM. No lo ha visto Hipólito Mejía. No, nadie tiene eso en el horizonte ahora mismo, solamente el presidente Luis Abinader. Y ahora yo lo comparto con ustedes porque no se sorprendan si pasado el 20 de mayo, el presidente, aunque no logre el 70 o el 50, el 56, 60, como dicen, que coja el 50% más uno solamente, que se lo agencie, pero que como en las municipales, aunque su votación no sea más allá del 50%, pero obtenga los escaños mayoritarios, y a eso súmele los escaños de los legisladores puntuales que han buscado, algunos que siguen en oposición, algunos que van a ganar en oposición y van a brincar al PRM, otros que tienen el compromiso no de brincar al PRM, sino de apoyar la reforma. Con esa mayoría absoluta, el presidente somete un proyecto de reforma para agenciarse, lograr eso que Danilo no pudo, que sería una tercera reelección consecutiva, apuntalando a una cuarta, para superar a Danilo, superar a Leonel y convertirse en el líder, en el mandatario, en el presidente que más longevo estuvo en el poder, superando hasta al extinto Balaguer. Y la pieza clave es el Ministerio Público, donde doña Miriam Germán ha sido utilizada no como tonta útil necesariamente, sino como instrumento. Bueno, aprovechando el momento que yo necesito una persona de prestigio independiente a los partidos políticos, vamos a poner a doña Miriam y obtengo el favor del pueblo, porque ojo, el pueblo dominicano siempre ha estado conteste a las reelecciones consecutivas. Una lo tolera, tres no. Tres no la quiere el pueblo, sabe que hay problemas. Entonces, la única forma, recordarán ustedes, inclusive, les voy a dar otro dato de comparación para que tengan el contexto correcto, ¿verdad? Y enfático con cierto nivel de profundidad. La reforma de 2010 que hizo el doctor Fernández. En esa reforma se hizo una consulta. Y en la consulta, lo único en la reforma con lo que la población no estaba de acuerdo, con lo único que no estaba de acuerdo era con la reelección. Y aún así se modificó y se agregó la reelección. Recordarán ustedes que se tocara el tema de la reelección, porque Hipólito le había puesto 2 periodos consecutivos y en el 2010 se cambió de 2 periodos consecutivos a uno con uno intermedio. Y eso lo hizo Leonel Fernández estratégicamente para que el que ganara en el 12, entendía el Danilo de su partido, dejarlo 4 años y volver en el 16. ¿Ustedes entienden? O sea, el pueblo en la consulta dijo que no quería que se tocara eso. La reforma de 2010 fue la más amplia, cierto, pero se metió ese detallito de la reelección presidencial. Ahora, lo que se propone hacer es no tocar la reelección. Como dice el presidente, yo no voy a tocar el tema de la reelección. Así está bien. 2 periodos consecutivos y nunca más. Ahora, si yo reformo la Constitución e introduzco una reforma histórica de un Ministerio Público independiente constitucionalmente hablando, hay una Constitución nueva que entra en vigencia a partir de ¿cuándo? Si se modifica en el 26, entra en vigencia a partir del 28. Como la de Danilo en el 2015, que entraba en vigencia a partir del 2016, por eso lo puse en el transitorio. Ahora, ¿quién le va a poner ese transitorio al presidente Abinader en una legislación del 2026 si ahora avasallantemente obtiene mayoría de los escaños congresuales? Si mantiene una mayoría mecánica con lo que obtenga como partido, con los que obtenga como aliados y con aquellos que tienen compromisos con el gobierno para retener sus plazas, nadie le va a poner ese transitorio y el presidente está propenso a quedarse, no solamente habilitarse e irse habilitado, que eso le ha convenido a Hipólito Mejía y miren cómo no le ha convenido a Danilo Medina, sino a que puede seguir más allá del 28. Entonces ahí ustedes verán, luego, esperemos que pase mayo, porque ustedes verán cómo en el PRM se va a armar un Royal Rumble de caras al 28, si el presidente Abinader decide, luego de modificar la condición, continuar a extenderse más allá del 28. Eso no está en el horizonte, ni de David, ni de Carolina, ni de ninguno de los otros aspirantes presidenciales de ese partido. Y
evidentemente, tampoco lo vieron venir ni Danilo, ni Leonel, ni Hipólito, que son tres zorros políticos. Y así, el presidente Luis Abinader se propone superar a Danilo. Y le repito, y le acabo de explicar por qué no es en el porcentaje electoral, sino en la acumulación de poder perpetuo en el tiempo, más allá de los dos periodos constitucionales que han podido eh, obtener o gobernar los últimos mandatarios en las últimas décadas en la República Dominicana. Los invito a darle me gusta, compartir mi contenido, comentar. Los leo siempre y trato de responderle a la brevedad posible, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue tan pronto yo los comparto.